El traumatismo cráneoencefálico es una patología compleja por la naturaleza, tanto focal como difusa de las lesiones. En este tipo de casos, la labor del psicólogo suele limitarse a una evaluación de seguimiento de las secuelas neuropsicológicas de cada caso, aunque puede y debe abarcar otros aspectos. El psicólogo dispone de numerosas pruebas neuropsicológicas para una evaluación precisa del TCE. Una correcta especificación de los diferentes déficits en la capacidad cognitiva superior como memoria, funciones ejecutivas, praxias, entre otros, servirá de base para el diseño de una intervención eficaz en pos de minimizar no solo la afectación de los diferentes procesos cognitivos, sino también aquellas variables relevantes de personalidad, emocionales y conductuales. En el siguiente caso clínico, el psicólogo debe establecer las distintas etapas del proceso terapéutico. Estas son: la primera, determinar el alcance real y las consecuencias psicológicas del daño. La segunda, establecer un diagnóstico psicopatológico y neuropsicológico preciso. Y la tercera, elaborar un plan terapéutico adecuado para intentar rehabilitar las facultades perdidas. En este caso clínico vamos a hablar de una paciente de 31 años de edad que es remitida al hospital después de sufrir un accidente de tráfico. En el momento de la llegada al hospital se realizó una tomografía axial computarizada craneal urgente, donde se apreciaron pequeños focos hemorrágicos subcorticales en la región frontal izquierda y parietal izquierda y tronco. Al día siguiente se procedió a la aplicación de un nuevo TAC craneal que mostró contusión hemorrágica petequial en tubérculo cuadrigémino derecho y atrofia cortical discreta. A los 5 días del accidente se realizó nuevamente un TAC craneal en donde se encontró una hemorragia subaracnoidea en los surcos frontales y parietales izquierdos. El último TAC realizado a la paciente mostraba una buena evolución de las lesiones. En este momento se recomendó consulta ambulatoria con el departamento de psiquiatría y particularmente con psicología para valoración neuropsicológica, psicoafectiva y de personalidad tras el periodo de ingreso en el hospital. Los antecedentes personales que se tiene de la paciente se remontan hasta su embarazo, el cual fue descrito como un embarazo normal, siendo un bebé sin problemas alimenticios ni de sueño relevantes. El periodo de escolarización durante la infancia fue normal, sin hechos relevantes. En la adolescencia padeció de cefaleas de características migrañosas, pero recordando esta etapa como tranquila y con buenas relaciones sociales. Es a la llegada de la etapa adulta cuando aparecen los problemas en la vida de la paciente. Según la familia, se mostraba como una persona inmadura, irritable, impulsiva, extravertida y muy activa. Pocos meses antes de sufrir el accidente, la paciente mantuvo una relación sentimental con constantes altibajos, que derivó en una ruptura con importantes secuelas psicopatológicas. A partir de ahí comenzó a manifestar hábitos alimenticios inadecuados diagnosticados como bulimia nerviosa. También se añadió a este diagnóstico un trastorno límite de la personalidad. Por lo tanto, la personalidad previa al accidente parece estar marcada por características como la inmadurez, la inestabilidad emocional, la impulsibilidad y la agresividad o ira inapropiada. En los antecedentes familiares solo se encuentra que la madre de la paciente había iniciado tratamiento psiquiátrico debido al accidente de su hija, siendo diagnosticada de trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo, a pesar de no haber necesitado asistencia psiquiátrica anteriormente. Sus antecedentes de vista social y laboral se resumen en que unos meses antes del accidente había tenido la ruptura sentimental mencionada anteriormente, por lo que mostraba menor adherencia y dedicación a su trabajo. Tras el alta, una vez transcurrido un mes y medio del accidente, la paciente fue remitida al servicio de psiquiatría. El objetivo de la derivación era la realización de una valoración neuropsicológica, de personalidad y psicoafectiva. En el primer contacto clínico en psicología, presentaba amnesia de todos los hechos transcurridos tras el accidente, comenzando sus recuerdos aproximadamente al ser dada de alta. Rechazaba la posibilidad de haber sufrido un accidente tan grave como el que sufrió. Estaba orientada en tiempo y persona, aunque no en espacio, y con dificultades para recordar incluso aquello que había realizado el año anterior. La familia comentaba que tras ser dada de alta tenía un comportamiento típico de un síndrome frontal de tipo pseudopsicopático. Caracterizado por conductas como distraibilidad, imprudencia, conductas agresivas, impulsibilidad, egocentrismo, disminución o falta de sensibilidad personal, disminución de afectos, incapacidad para inhibir respuestas inapropiadas y escaso juicio.
En esos días, la paciente no cuidaba su higiene personal, se mostraba apática y únicamente se dirigía a la familia en términos agresivos, rechazaba el contacto social y estaba sobreprotegida en el ambiente familiar. En el momento de la exploración psicopatológica, tenía serias dificultades para mantener la atención durante las entrevistas, mostraba un comportamiento distante y frío, además estaba muy obsesiva ante el alcance de sus lesiones y las posibles repercusiones en sus relaciones sociales y en su parcela laboral. En cuanto al análisis, una buena evaluación neuropsicológica comprende, además de la valoración de las funciones intelectuales superiores, la evaluación de la personalidad y el estado anímico del paciente tratado. En este caso, se analizó la personalidad, el estado mental, la inteligencia general, la memoria, la atención, el lenguaje, las habilidades visoespaciales, perceptivas y constructivas y las funciones ejecutivas. La paciente mostró colaboración, pero con comportamientos pueriles y preocupación por sus problemas de memoria. Se identificaron dificultades en la orientación espacial y en tareas que requieren atención y control de impulsos. Aunque su capacidad intelectual era superior en ciertos aspectos, presentó dificultades en la fluidez verbal y en áreas específicas como aritmética y rompecabezas. Se encontró un deterioro significativo en la memoria reciente y capacidad de aprendizaje, posiblemente relacionado con disfunciones ejecutivas. En términos de personalidad, mostró síntomas somáticos y trastornos del sueño, reaccionando de forma inmadura y generando ansiedad. A pesar de esto, su sentido de culpa y vergüenza se consideraron positivos. El diagnóstico incluyó un trastorno orgánico de la personalidad y un deterioro cognitivo que afectaba varias funciones. Se implementó una intervención progresiva que abordó sus déficits neuropsicológicos y psicoterapéuticos, con objetivos especificados para mejorar su funcionamiento en diferentes áreas de la vida. Su rehabilitación se basó en 3 fases. La fase inicial de 3 meses. En esta etapa se aplicaron técnicas de entrenamiento de atención y funciones ejecutivas para abordar los desafíos conductuales relacionados con la desinhibición y la desorganización. Se utilizaron refuerzos diferenciales para mejorar la motivación, junto con ejercicios de atención y resolución de problemas. En la fase intermediaria, de 3 meses, aquí se notó una disminución progresiva en problemas de comportamiento, lo que permitió un enfoque más afectivo en el entrenamiento de habilidades sociales y la estimulación de la memoria. Se utilizaron estrategias como agendas electrónicas y técnicas nomotéticas para mejorar la retención de información y se trabajó en la resolución de conflicto y la toma de decisiones. En la fase final, de 3 meses, durante esta etapa se enfocaron en actividades prácticas para fortalecer habilidades específicas, como la gestión financiera y la independencia en las compras y trámites burocráticos. Se alentó a la paciente a integrarse socialmente y se resaltó la importancia de mantener las prácticas de actividades de rehabilitación amnésica para fortalecer su memoria y funciones cognitivas. En general, la paciente mostró mejoras notables a nivel personal y social, con una recuperación de su personalidad anterior y una disminución de características desadaptativas. Se recomendó mantener el enfoque en fortalecer las relaciones personales y continuar con la rehabilitación amnésica para garantizar un progreso continuo. De esto podemos concluir que los pacientes que sufren un traumatismo craneoencefálico presentan secuelas cognitivas y emocionales. Por esto es importante que los médicos entiendan exactamente cuáles son estos problemas para tratarlos correctamente. El objetivo es ayudar a la persona a volver a la vida que tenía antes del accidente, incluyendo su trabajo y relaciones sociales. Los déficits de la paciente eran compatibles con alteraciones frontales, por lo que se notaban más las dificultades en tareas atencionales y tareas ejecutivas, con una modificación en la personalidad hacia la apatía y la indiferencia. Después del tratamiento, el rendimiento en tareas programadas y tomar iniciativa propia mejoró, además de volver a mostrar rasgos de su personalidad antes del accidente, lo que creó mejoras en su entorno social. Igualmente, es importante recalcar que el proceso de rehabilitación continúa y ya dependerá de la continuación de aplicación de las técnicas brindadas y de otros factores personales, familiares y socioeconómicos.